La ética, ensayo sobre la conciencia del mal, por Alain Badiou. 2. 1. ¿Existe el hombre? La ética, en la aceptación corriente de la palabra, concierne de manera privilegiada los derechos del hombre, o subsidiariamente los derechos del viviente. Se supone que existe un sujeto humano por todos reconocible y que posee derechos de alguna manera naturales, derechos de supervivencia, de no ser maltratado, de disponer de libertades fundamentales, de opinión, de expresión, de designación democrática de los gobiernos, etc. Estos derechos se los supone evidentes y son el objeto de un amplio consenso. La ética consiste en preocuparse por estos derechos, en hacerlos respetar. Este retorno a la vieja teoría de los derechos naturales del hombre está evidentemente ligado al desfondamiento del marxismo revolucionario y de todas las figuras del compromiso progresista que de él dependían. Desprovistos de todas las referencias colectivas, desposeídos de la idea de un sentido de la historia, no pudiendo esperar más una revolución social, numerosos intelectuales, y con ellos amplios sectores de opinión, han adherido en política a la economía de tipo capitalista y a la democracia parlamentaria. En filosofía, han redescubierto las virtudes de la ideología constante de sus adversarios de la víspera, el individualismo humanitario y la defensa liberal de los derechos contra todas las coacciones del compromiso organizado. Antes de buscar los términos de una nueva política de emancipación colectiva, adoptaron, en suma, las máximas del orden occidental establecido. Al hacerlo, diseñaron un violento movimiento reactivo respecto de todo lo que los años 60 habían pensado y propuesto. 1. ¿La muerte del hombre? En aquella época, Michel Foucault había escandalizado anunciando que el hombre, concebido como sujeto, era un concepto histórico y construido, perteneciente a un cierto régimen de discursos, y no a una evidencia intemporal capaz de fundar derechos o una ética universal. Él anunciaba el fin de la pertinencia de este concepto, por el hecho mismo de que el juicio tipo de discurso que le daba sentido estaba históricamente perimido. De igual manera, Althusser anunciaba que la historia no era, como pensaba Hegel, el devenir absoluto del espíritu, el advenimiento de un sujeto sustancial, sino un proceso racional reglado, que él nombraba un proceso sin sujeto, al cual únicamente tenía acceso una ciencia particular, el materialismo histórico. De allí resultaba que el humanismo de los derechos y de la ética abstracta no eran sino construcciones imaginarias, ideologías, y que era preciso comprometerse en la vía que él llamaba el antihumanismo teórico. Al mismo tiempo, Jacques Lacan intentaba sustraer al psicoanálisis de toda tendencia psicológica y normativa. Mostraba que era necesario distinguir absolutamente el yo, figura de unidad imaginaria, y el sujeto. El sujeto no tenía ninguna sustancia, ninguna naturaleza. Dependía tanto de las leyes contingentes del lenguaje como de la historia, siempre singular, de los objetos del deseo. De ello resultaba que toda visión de la cura analítica como restauración de un deseo normal era una impostura, y que, más generalmente, no existía ninguna norma de la que pudiera sostenerse la idea de un sujeto humano cuyos deberes y derechos la filosofía hubiera tenido la tarea de enunciar. Lo que estaba de esa manera cuestionado era la idea de una identidad, natural o espiritual, del hombre, y por consecuencia, el fundamento mismo de una doctrina ética, en el sentido en que hoy se le entiende. Legislación consensual concerniente a los hombres en general, a sus necesidades, su vida y su muerte, o aún, delimitación evidente y universal de lo que es el mal, de lo que no conviene a la esencia humana. Esto quiere decir que Foucault, Althusser, Lacan pregonaban la aceptación de lo que hay, la indiferencia a la suerte de la gente, el cinismo. Por una paradoja que esclareceremos a continuación, es exactamente lo contrario. Todos eran, a su manera, militantes atentos y valientes de una causa, mucho más allá de lo que hoy lo son los sostenedores de la ética y de los derechos. Michel Foucault, por ejemplo, estaba comprometido de manera particularmente rigurosa
en la cuestión de los presos y consagraba a ella, dando pruebas de un inmenso talento de agitador y de organizador, gran parte de su tiempo. Althusser no tenía en vista sino la redefinición de una verdadera política de emancipación. El mismo Lacan, después de ser un cínico total, al punto de pasar lo mejor de su vida escuchando a la gente, concebía su combate contra las orientaciones normativas del psicoanálisis americano y la subordinación envilecedora del pensamiento al American Way of Life como un compromiso decisivo. De tal manera que las cuestiones de organización y de polémica eran, a sus ojos, constantemente homogéneas a los asuntos teóricos. Cuando los que sostienen la ideología ética contemporánea proclaman que el retorno al hombre y a sus derechos nos ha liberado de las abstracciones mortales engendradas por las ideologías, se burlan del mundo. Seríamos dichosos si viéramos hoy una preocupación tan constante por las situaciones concretas, una atención tan sostenida y tan paciente concentrada en lo real, un tiempo tan vasto consagrado a la búsqueda interesada por las gentes más diversas y más alejadas en apariencia del medio ordinario de los intelectuales, como aquellas de los que hemos sido testigos entre 1965 y 1980. En realidad, fue suministrada la prueba de que la temática de la muerte del hombre es compatible con la rebelión, la insatisfacción radical respecto al orden establecido y el compromiso completo en lo real de las situaciones, mientras que el tema de la ética y los derechos del hombre es compatible con el egoísmo satisfecho de las garantías occidentales al servicio de las potencias y la publicidad. Los hechos son esos. La dilucidación de estos hechos exige que se pase por el examen de los fundamentos de la orientación ética. 2. Los fundamentos de la ética de los derechos del hombre. La referencia explícita de esta orientación en el corpus de la filosofía clásica es Kant. El momento actual es el de un vasto retorno a Kant, cuyos detalles y diversidad son, a decir verdad, laberínticos. Aquí no tendré en cuenta sino la doctrina media, lo que esencialmente se retiene de Kant, o de una imagen de Kant, o mejor aún de los teóricos del derecho natural, es que existen exigencias imperativas, formalmente representables, que no han de ser subordinadas a consideraciones empíricas o a exámenes de la situación, que estos imperativos tocan los casos de ofensa, de crimen, de mal. Se añade a eso que un derecho nacional e internacional debe sancionarlos, que por consecuencia los gobiernos están obligados a hacer figurar en su legislación estos imperativos y a darles toda la realidad que ellos exigen. De no ser así, está fundado obligarlos a ello, derecho de injerencia humanitaria o derecho de injerencia de derecho. La ética es aquí concebida a la vez como capacidad a priori para distinguir el mal, ya que en el uso moderno de la ética, el mal o lo negativo está primero. Se supone un consenso sobre lo que es bárbaro y como principio último del juzgar, en particular del juicio político. Es lo que interviene muy patentemente contra un mal identificable a priori. El derecho mismo es ante todo el derecho contra el mal. Si se exige el Estado de Derecho, es porque él se basa a sí mismo para autorizar un espacio de identificación del mal. Es la libertad de opinión la que, en la visión ética, es, en primer lugar, libertad de designar el mal, y provee los medios para arbitrar cuando el asunto no está claro, sistemas de precauciones judiciales. Los presupuestos de este nudo de convicciones son claros. 1. Se supone un sujeto humano general, de modo tal que el mal que lo afecta sea universalmente identificable, aunque esta universalidad reciba con frecuencia un nombre totalmente paradojal, opinión pública, de tal modo que este sujeto es a la vez un sujeto pasivo patético o reflexible, aquel que sufre, y un sujeto que juzga activo o determinante, aquel que, identificando el sufrimiento, sabe que es necesario hacerlo cesar por todos los medios disponibles. 2. La política está subordinada a la ética, en el único punto que verdaderamente importa en esta visión de las cosas, el juicio comprensivo e indignado del esplendor de las circunstancias. 3. El mal
es aquello a partir de lo cual se define el bien, no a la inversa. 4. Los derechos del hombre son los derechos al no mal, no ser ofendido y maltratado, ni en su vida, horror a la muerte y a la ejecución, ni en su cuerpo, horror a la tortura, a la sevicia y al hambre, ni en su ideal cultural, horror a la humillación de las mujeres, de las minorías, etc. La fuerza de esta doctrina es, ante todo, su evidencia. En efecto, se sabe por experiencia que el sufrimiento se ve. Ya los teóricos del siglo XVIII habían hecho de la piedad, identificación con el sufrimiento del viviente, el principal recurso de la relación con el prójimo. Que la corrupción, la indiferencia o la crueldad de los dirigentes políticos sean las causas mayores de su descrédito, era algo que ya los teóricos griegos de la tiranía habían señalado. Las iglesias ya hicieron la experiencia de que es más cómodo construir un consenso sobre lo que es el mal que sobre lo que es el bien. Siempre les fue más fácil indicar lo que no se debía hacer, incluso contentarse con esas abstinencias, que desenmarañar lo que es necesario hacer. No hay duda, además, que toda política digna de ese nombre encuentra su punto de partida en las representaciones que se hacen las personas de sus vidas y sus derechos. Se podría en consecuencia decir: he aquí un cuerpo de evidencias capaz de cimentar un consenso planetario y darse la fuerza de su imposición. Sin embargo, es preciso sostener que esto no es así, que esta ética es inconsistente y que la realidad perfectamente constatable es el desencadenamiento de los egoísmos, la desaparición o extrema precariedad de las políticas de emancipación, la multiplicación de las violencias étnicas y la universalidad de la competencia salvaje. 3. ¿El hombre, animal viviente o singularidad inmortal? El centro de la cuestión es la suposición de un sujeto humano universal, capaz de ordenar la ética según los derechos del hombre y las acciones humanitarias. Hemos visto que la ética subordina la identificación de este sujeto al universal reconocimiento del mal que le es hecho. Por lo tanto, la ética define al hombre como una víctima. Se dirá: pero no, ustedes olvidan al sujeto activo, aquel que interviene contra la barbarie. En efecto, seamos precisos, el hombre es aquel que es capaz de reconocerse a sí mismo como víctima. Esta definición es necesario declararla inaceptable, y esto por 3 razones principales. 1. Ante todo, porque el estado de víctima, de bestia sufriente, de moribundo descarnado, asimila al hombre con su subestructura animal, a su pura y simple identidad de viviente. La vida, como lo dice Bichat, no es sino el conjunto de las funciones que resisten a la muerte. Cierto, la humanidad es una especie animal, es mortal y depredadora, pero ni lo uno ni lo otro. Pero ni uno ni otro de estos roles pueden singularizarla en el mundo de lo viviente. En tanto que verdugo, el hombre es una abyección animal, pero es preciso tener el coraje de decir que en tanto víctima, en general no tiene un valor mayor. Todos los relatos de torturados y sobrevivientes lo indican con fuerza. Si los verdugos y burócratas de los calabozos y de los campos pueden tratar a sus víctimas como animales destinados al matadero y con los cuales ellos, los criminales bien alimentados, no tienen nada en común, es que las víctimas han realmente devenido animales. Se ha hecho lo necesario para eso. Que algunos, sin embargo, sean aún hombres y den testimonio de ello, es un hecho comprobado. Pero justamente es siempre por un esfuerzo inaudito, saludado por sus testigos, en quienes suscita un reconocimiento radiante, a la manera de una resistencia casi incomprensible en ellos, que no coincide con la identidad de víctimas. Ahí está el hombre, si se insiste en pensarlo, en aquello que hace que se trate, como lo dice Varlam Chalamov en sus relatos de la vida en los campos, de una bestia resistente diferente de los caballos, no por su cuerpo frágil, sino por la obstinación a persistir en lo que es decir, precisamente otra cosa que una víctima, otra cosa que un ser para la muerte, o sea, otra cosa que un mortal. Un inmortal. He aquí lo que las peores situaciones que le pueden ser infligidas
demuestran qué es el hombre, en la medida en que se singulariza en el torrente multiforme y rapaz de la vida. Para pensar lo concerniente al hombre, debemos partir de aquí, de tal manera que si existen los derechos del hombre, estos no son seguramente los derechos de la vida contra la muerte o los derechos de la supervivencia contra la miseria. Son los derechos del inmortal afirmándose por sí mismos, o los derechos del infinito, ejerciendo su soberanía sobre la contingencia del sufrimiento y de la muerte. Que finalmente todos nosotros muramos y que allí haya solamente polvo, no cambia nada la identidad del hombre como inmortal. En el instante en el que afirma lo que es, a contrapelo del querer ser un animal, al que la circunstancia lo expone, y cada hombre se sabe imprevisiblemente, es capaz de ser este inmortal en las grandes o en las pequeñas circunstancias, por una verdad importante o secundaria, poco importa. En todos los casos, la subjetivación es inmortal y hace al hombre, fuera del cual existe una especie biológica, un bípedo sin plumas, cuyo encanto no es evidente. Si no se parte de ahí, lo que se dice muy simplemente, el hombre piensa, el hombre está tejido de algunas verdades. Si se identifica al hombre con su pura realidad viviente, se cae inevitablemente en el contrario real de lo que el principio parece indicar. Ya que este viviente es en realidad despreciable, y se lo despreciará, ¿quién no ve en las expediciones humanitarias las injerencias, los desembarcos de legionarios caritativos, que el supuesto sujeto universal está escindido? Del lado de las víctimas, el animal huraño que se expone sobre la pantalla; del lado del benefactor, la conciencia y el imperativo. ¿Y por qué esta escisión pone siempre los mismos en los mismos roles? ¿Quién no siente que esta ética volcada sobre la miseria del mundo esconde, detrás de su hombre víctima, el hombre bueno, el hombre blanco? Como la barbarie de la situación no es pensada sino en términos de derechos del hombre, aun cuando se trata siempre de una situación política que requiere un pensamiento práctico político, del cual hay siempre sobre el lugar auténticos actores, se la percibe desde lo alto de nuestra paz civil aparente como la incivilizada que exige de un civilizado una intervención civilizadora. Ahora bien, toda intervención en nombre de la civilización exige un desprecio primero de la situación entera, incluidas las víctimas, y es por lo que la ética es contemporánea. Después de decenios de valientes críticas al colonialismo y al imperialismo, de una sórdida autosatisfacción de los occidentales, de la machacona tesis según la cual la miseria del tercer mundo es el resultado de su impericia, de su propia inanidad, en resumen, de su subhumanidad. 2. En segundo lugar, porque si el consenso ético se funda sobre el reconocimiento del mal, de ahí resulta que toda tentativa de reunir a los hombres en torno de una idea positiva del bien, y aún más, de identificar al hombre por un tal proyecto, es en realidad la verdadera fuente del mal mismo. Es lo que nos inculca desde hace 15 años todo proyecto de revolución calificada de utópica gira. Se nos dice, a la pesadilla totalitaria. Toda voluntad de inscribir una idea de la justicia o de la igualdad vira hacia lo peor. Toda voluntad colectiva del bien hace el mal. Ahora bien, esta sofística es devastadora, puesto que si se trata de hacer valer contra un mal reconocido a priori el compromiso ético, ¿de dónde procederá el proyecto de una transformación cualquiera de lo que es? ¿De dónde sacará el hombre la fuerza para ser el inmortal que él es? ¿Cuál será el destino del pensamiento del que se sabe que o bien es invención afirmativa o no es? En realidad, el precio pagado por la ética es el de un espeso conservadurismo. La concepción ética del hombre, además de ser, a fin de cuentas, o bien biológica, imágenes de las víctimas, o bien occidental, satisfacción del benefactor armado, impide toda visión positiva amplia de los posibles. Lo que nos es aquí ensalzado, lo que la ética legitima, es en realidad la conservación, por el pretendido occidente, de lo que él posee. Es asentada en esta posesión material, pero también posesión en su ser, que la ética determina el mal como siendo, de una cierta manera, aquello de lo que ella no goza. Ahora bien,
El hombre como inmortal se sostiene en lo incalculable y en lo no poseído. Se sostiene en el no siendo. Pretender impedirle representarse el bien, ordenar sus poderes colectivos, trabajar por el advenimiento de posibles insospechados, pensar lo que puede ser en radical ruptura con lo que es, simplemente es impedirle la humanidad misma. 3. Por último, su determinación negativa y a priori del mal, la ética se prohíbe pensar la singularidad de las situaciones, que es el comienzo obligado de toda acción propiamente humana. Así, el médico adherido a la ideología ética meditará en reuniones y en comisiones toda clase de consideraciones sobre los enfermos concebidos exactamente al modo en que lo es para el partidario de los derechos humanos, la multitud indistinta de víctimas, totalidad humana de reales subhombres. Pero el mismo médico no tendrá ningún inconveniente en que esta persona no sea atendida en el hospital, con todos los medios necesarios, porque no tiene sus papeles o no está matriculado en la seguridad social. Responsabilidad colectiva, una vez más, obliga. Lo que aquí es abolido es que solamente hay una situación médica, la situación clínica, y que no hay necesidad de ninguna ética, sino una visión clara de esta situación para saber que en esta circunstancia el médico es médico únicamente si él trata la situación bajo la regla de lo posible maximal. Tratar a esta persona que se lo demanda, nada de injerencia aquí, hasta el fin, con todo lo que él sabe, con todos los medios que él sabe que existen y sin considerar ninguna otra cosa. Y si se le quiere impedir curarlo por causa del presupuesto del Estado, de la estadística, de la morbilidad o por las leyes sobre los flujos migratorios, que le manden la gendarmería. Aún su estricto deber hipocrático sería dispararles. Las comisiones de ética y otras divagaciones sin fin sobre los gastos de salud y la responsabilidad gestionaria, siendo radicalmente exteriores a la única situación propiamente médica, en realidad no pueden sino impedir que se le sea fiel, ya que serle fiel querría decir tratar el posible de esta situación hasta el fin, o si se quiere, hacer advenir, en la medida de lo posible, lo que esta situación contiene de humanidad afirmativa, o sea, intentar ser el inmortal de esta situación. En realidad, la medicina burocrática concebida por la ideología ética tiene necesidad de los enfermos como víctimas indistintas o estadísticas, pero es rápidamente desbordada por toda situación afectiva y singular de demanda. De ahí que la medicina gestionaria, responsable y ética se reduzca a la abyección de decir qué enfermos el sistema de salud francés puede curar y cuáles deben ser reenviados, ya que el presupuesto y la opinión lo exigen a morir en suburbios de Kinshasa. 4. Algunos principios. Es necesario rechazar el dispositivo ideológico de la ética, no conceder nada a la definición negativa y victimaria del hombre. Este dispositivo identifica al hombre con un simple animal mortal. Es el síntoma de un inquietante conservadurismo y por su generalidad abstracta y estadística impide pensar la singularidad de las situaciones. Se le opondrá 3 tesis. Tesis 1. El hombre se identifica por su pensamiento afirmativo, por las verdades singulares de las que es capaz, por lo inmortal que hace de él el más resistente y el más paradojal de los animales. Tesis 2. Es a partir de la capacidad positiva para el bien, o sea, para el tratamiento amplio de los posibles y para el rechazo del principio conservador, aunque fuese la conservación del ser, que se determina el mal, y no inversamente. Tesis 3. Toda humanidad cobra raíces en la identificación por el pensamiento de situaciones singulares. No hay ética en general, solo hay eventualmente ética de procesos en los que se tratan los posibles de una situación. Pero entonces surge el hombre de la ética refinada, que murmura: contrasentido desde el comienzo. La ética no se funda para nada sobre la identidad del sujeto, ni siquiera en la identidad como víctima reconocida. Desde el principio, la ética es ética del otro, implica la apertura principal al otro. Ella subordina la identidad a la diferencia. Examinemos esta pista, midamos su novedad.